hermanos. Dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Todos, voy a pedir a algún... Ahí está Ever, por favor, Ever. Hermanos, hoy es un domingo especial, un domingo donde nosotros, los cristianos, la cristiandad en general, celebramos pues la resurrección de nuestro Señor. Porque su resurrección, la resurrección de Cristo, siguiente por favor, es también nuestra resurrección. ¿Ya? Su resurrección, la resurrección de Cristo, es también nuestra resurrección. Yo sé que esto algunos ya se lo saben, solamente que algunos no lo viven. No viven lo que realmente significa la resurrección del Señor, que implica nuestra resurrección. En esta breve reflexión, aunque son muchas diapositivas, voy a ser breve. Quiero hablar acerca de la resurrección del Señor, que implica nuestra resurrección. Siguiente, por favor. Siguiente. Estamos en un digamos, sepulcro, cementerio, y la pregunta es si alguno de ustedes, cuando estaban en un velatorio de un amigo, un familiar, ha orado para que Dios resucite a esa persona, ¿no? Y yo sí lo he hecho. Yo lo he hecho. He orado para que Dios haga un milagro como el que hizo siglos atrás, resucitando a los muertos. Porque uno ama a esa persona, ama a ese amigo, a ese familiar, y quiere que el Señor lo resucite. Y hay tristeza, por supuesto. Hay tristeza por esa separación. Siguiente. Bueno, hablemos de la esperanza de la resurrección. Eso es una esperanza. Siguiente. Tenemos allí a un diálogo que tenemos que discutir con las creencias. Por ejemplo, la primera imagen tenemos a Egipto. Los egipcios tenían la idea de que sí hay vida después de la muerte. Bueno, a decir verdad, todas las religiones creían que había vida después de la muerte. La otra imagen también. Los griegos tenían otra idea. Hablaban de la inmortalidad. Los egipcios se preparaban como para que los poderosos en la otra vida pudieran tener la misma riqueza que tenían en esta vida. Por eso los enterraban con sus bienes. Había una idea de traspaso a otro reino. Un reino que vivían con los dioses. Y los griegos pues hablaban de la inmortalidad, pero esa inmortalidad igual, vivir con los dioses o por lo menos estar en un lugar especial, una esperanza que ellos tenían. Pero esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no es ir al cielo y disfrutar de las bendiciones con Dios y los ángeles. Siguiente. Tenemos que pensar en esa esperanza de los pueblos antiguos versus la esperanza cristiana, que en sí trata de la resurrección corporal, la resurrección del cuerpo. Eso es la esperanza. Es algo que debemos siempre tener en cuenta. Siguiente, por favor. Tenemos ahí la imagen de Jesús discutiendo con los saduceos. Siguiente. Le pregunto a los saduceos qué va a pasar con este hombre que se casó con 7 mujeres, una forma de burla. Y el Señor le va a responder de manera magnífica. Siguiente. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Desconocen lo que realmente la Biblia enseña acerca de la idea de resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y ahora, un pasaje clave es Daniel. Siguiente. Daniel 12:2 va a decir: y muchos de los que duermen, esto es un eufemismo para decir los que han muerto, muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. Bueno, en palabras cortas. Habla de la esperanza de resurrección que se hablaba ya. Está en la Biblia y hay otros pasajes que podríamos citar. Siguiente. En otra parte, el Señor va a hablar de que, basándose en el pasaje de Éxodo,
cuando todavía no estaba escrito Daniel, también de la resurrección, ¿no? En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahí hace Jesús una especie de hermenéutica gramatical, porque está usando el tiempo verbal. El tiempo verbal allí es presente. O sea, Dios de, yo soy el Dios de. Tiempo verbal, presente. Importante hacer análisis gramatical cuando estudiamos la Biblia. Entonces hay una base allí. Siguiente, por favor. Cuando muere Lázaro, por supuesto, hay un reclamo indirecto, porque no estaba Jesús allí. Y veamos la cita. Bueno, la primera narra acerca de esta cuestión del intercambio que tiene con una hermana de Lázaro. La siguiente también. Siguiente. Tu hermano resucitará, dice Jesús. Y María dice, sí, en el día final va a resucitar, eso creemos nosotros, dice allí Marta. Pero el Señor responde en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Está hablando de la resurrección que va a venir sobre los fieles. Siguiente. Jesús promete resucitar a los creyentes. Siguiente. Pues en Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que de todo lo que Él me ha dado ya no pierda, sino que resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo mismo resucitaré en el día final. Está hablando de resurrección y no solamente vida eterna en el cielo. Resurrección es volver a nuestro cuerpo físico, después de un tiempo, por supuesto. Siguiente. Ahora, la resurrección de Cristo va a garantizar nuestra resurrección. Pero primero debe resucitar Jesús. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. El día viernes recordamos el sacrificio de nuestro Señor y hoy recordamos su resurrección. Esa resurrección era muy importante porque va a garantizar nuestra resurrección. Siguiente. Jesús había anunciado varias veces su muerte y resurrección. Un ejemplo de eso, siguiente, es en Marcos, cuando dice salieron de allí pasando por Galilea, bueno, puntos suspensivos, dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y lo matarán. Después de muerto, a los 3 días resucitará. Bueno, él había dicho hasta 3 veces que iba a morir y iba a resucitar. Los discípulos no entendían, por supuesto. Siguiente. Y este es el relato de que hoy la mayoría de las iglesias van a predicar. Ya sea el relato de Mateo o el de Marcos o el de Lucas. Pero cualquiera de esas 3 hablan de ese hito que es la resurrección del Señor. Y podremos leer el pasaje que la piedra fue removida. Siguiente, por favor. Que no encontraron el cuerpo y quedaron las mujeres un poquito perplejas, atemorizadas. ¿Qué había pasado con el cuerpo del Señor? Hasta que alguien les dice, no está aquí. Acordaos que Él dijo, el Hijo del Hombre debía ser entregado en mano de hombres pecadores, ser crucificado y al 3er día resucitar. Bueno, y resucitó, ciertamente. Siguientes. No cabe duda luego, pasado casi unos 20 años, no cabe duda que esto es muy importante, algo histórico. Para Pablo esto es muy importante porque si Jesús no resucitó, va a ser en vano todo lo que hacemos. Nuestra fe va a ser vana. Siguiente. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Va a decir Pablo. Tomemos la filosofía, comamos y bebamos que mañana moriremos y ahí se termina todo. Pero Jesús resucitó. Y si resucitó, hay vida más allá de la muerte y luego todo lo que implica la resurrección final. Siguiente. Y vamos a tener una serie de textos en 1 Corintios 15, que por cuestión de tiempo no se va a leer, pero ahí va a hablar Pablo tantas veces de la resurrección, su importancia. Siguiente, por favor. Siguiente. Son muchos versículos
que hablan acerca de la resurrección. Siguiente. Bueno, en conclusión, Jesús resucitó. Es un hecho histórico. Ahora, alguien que trate de negar eso tiene problemas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se probaba las cosas de una manera que hoy en día se está perdiendo. En la antigüedad se probaba con testigos. Con testigos, porque no había cámaras fotográficas, no había filmadora, no había grabadora. Y hoy en día hasta esas cosas que hoy probamos o requerimos para probar algo, se puede falsear con la inteligencia artificial. O sea, ya no es tan seguro tampoco. En la antigüedad era solamente con testigos. Gente que hubiera visto, escuchado, ellos, si eran 2 o 3, ya era verdad. O sea, si 2 o 3 decían lo mismo, ya era verdad. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, va a decir que no solamente eran 2, 3 o 12 apóstoles, eran 500, más de 500. Y si alguno duda, vaya, algunos están vivos todavía para que pregunten, decía Pablo. Entonces, es un hecho histórico su resurrección. Pero, ¿qué implica su resurrección? Siguiente. Implica, como ya hemos visto, que también nosotros resucitaremos. Eso es todo lo que Pablo ha argumentado en 1 Corintios 15. Nosotros también resucitaremos, de las tumbas se levantarán los muertos en Cristo. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero eso implica una condición. Pasar a una resurrección corporal. Una resurrección corporal que será en un futuro. Sin embargo, esa resurrección corporal espera todavía mientras haya una resurrección espiritual. Ojo, la resurrección corporal está esperando hasta el tiempo escatológico, hasta el tiempo final, cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, nosotros los cristianos experimentamos una resurrección espiritual. Siguiente, por favor. Porque la resurrección de Cristo hizo posible nuestra resurrección espiritual presente. Siguiente. Primero tenemos que recordar el hecho de que en el huerto de Edén, según el relato bíblico, se habla el origen del pecado con la desobediencia de comer el fruto prohibido. Y dijo Dios, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Siguiente. Y eso, de esa muerte física, pero sobre todo la muerte espiritual, fue a toda la humanidad, porque Adán es el padre de la humanidad. Todos mueren en Adán. Todos experimentan esa muerte espiritual. Pero Dios quiere dar vida espiritual. Siguiente. En Efesios 2:1, no vamos a leer todo, pero por lo menos el versículo 1 dice: Él os ha dado vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él ha dado vida porque estaban muertos. No está hablando de una vida física, porque eso lo recibimos de forma natural. Está hablando de una vida espiritual, porque estábamos muertos espirituales. En Cristo recibimos un cambio de vida. Siguiente, por favor. Seguimos en Efesios 2. Y allí, versículo 5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. Con Cristo nos resucitó. Pero ¿qué resurrección estás hablando, Pablo? Está hablando de una resurrección espiritual, porque todavía la resurrección física que el Señor Jesús hablaba y que Pablo hablaba, todavía no ha sucedido. Está hablando ahora Pablo de una resurrección espiritual, porque nos resucitó. Siguiente. Y el mismo Pablo, en otro libro, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: y si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo
con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ahí está claro. Ya habéis resucitado. Está hablando de una condición espiritual. O sea, hoy disfrutamos de una resurrección espiritual los creyentes. Esa resurrección tiene sus implicancias, que dije al principio, muchos lo saben, pero pocos lo practican. Las implicancias están allí. Por un lado, de poner la mirada en las cosas de Dios y no en las cosas terrenales. Y en los siguientes versículos, siguiente por favor, dice, por tanto, ya que han resucitado, ya que resucitaron espiritualmente y esperan una resurrección corporal escatológicamente, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías estando en ellas. O sea, si resucitaron espiritualmente, dejen de hacer las cosas que les hacían estar en ese estado de muerte. Hermanos, voy finalizando para esta pequeña que se extendió ya 5 minutos de la resurrección. Jesús resucitó, es un hecho histórico, recordamos hoy eso. Pero esa resurrección garantiza una resurrección corporal en un tiempo escatológico que no sabemos cuándo será. Puede ser hoy, si Cristo viene, puede ser en 10 años, si Cristo viene en 10 años, no sabemos. Pero esa resurrección corporal va a suceder. Pero mientras eso suceda, o mientras esperamos eso, los cristianos experimentan una resurrección espiritual. Hoy en día. Siguiente, por favor. La imagen no salió bien, pero la idea es, lo que está en la imagen, que está chiquita, es una fiesta. Hay gente que está celebrando, están reventando cosas, hay papelitos que están ahí tirando, humo, fiesta, celebración. Nosotros no hacemos eso, pero conocemos la figura de celebración. Siguiente. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Aunque quizás no se nos note la sonrisa, ¿verdad? Pero hoy celebramos la resurrección de Cristo. Siguiente. Hoy celebramos nuestra resurrección presente y futura. Nuestra resurrección presente es espiritual. La futura será corporal. ¿Quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Por supuesto, lo que domingo a domingo decimos, los que cumplen los 3 requisitos. Pero relacionando con la reflexión de hoy, los que tienen resurrección espiritual. Los 3 requisitos son haber creído en el Señor Jesús como su Señor, Salvador y ser hijo de Dios allí. El segundo requisito es estar bautizado, post-conversión, por supuesto. Y el tercer requisito, estar en comunión. Los tres están relacionados con resurrección espiritual. Los que van a tomar la Santa Cena hoy celebrarán la resurrección de Cristo, que es la garantía de nuestra resurrección espiritual y corporal en un futuro. Vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias, Padre, muchas gracias porque tú nos bendices de muchas formas y hoy tu iglesia aquí reunido quiere celebrar la resurrección de nuestro Señor, resurrección que hace posible la vida cristiana, porque si Cristo no resucitó, en vano es todo lo que hacemos, dijera el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Y hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor, que garantiza nuestra resurrección espiritual y nuestra resurrección corporal en un futuro. Aquí están tus hijos, tus hijas, Señor. Tú los conoces. Aquí están personas, visitas, tú los conoces. Tú sabes, Señor, cuál es su condición espiritual. ¿Están muertos todavía?
o ya están resucitados. Tú conoces su condición espiritual. Algunos van camino al cielo y otros quizá camino al infierno. Que tu Espíritu Santo toque cada corazón. A los que están muertos, que te busquen, Señor. Que quieran creer en ti, que quieran arrepentirse para vivir para tu gloria. Aquellos que están muertos, aquellos que están en sus delitos y pecados, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, juicio y justicia en esta hora. Y que busquen tu rostro, Señor, que quieran vivir para ti. Y los que han sido resucitados, Señor, del mismo modo, que vivan para tu gloria. Del mismo modo, Señor, que vivan como resucitados. Señor, vamos a tomar la Santa Cena hoy. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, que hace 3 días, según la tradición, se conmemoraba también esta ordenanza del Jueves Santo. Señor, gracias. Oramos en Jesucristo. Amén. Por favor, dos voluntarios que me ayuden a repartir los elementos. Hermano Javier se levantó y uno más. Amén. Muchas gracias. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, el pasaje que leemos domingo a domingo al celebrar la Cena del Señor, va a decir en los versículos 23 y 24: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Puestos de pie, por favor, para leer juntos el versículo 26. 1, 2 y 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos, por tus hijas que vinieron hoy a este culto especial de resurrección. Gracias, Señor. Gracias también por que tú nos haces reflexionar en tu palabra de las implicancias de esa resurrección. También, Señor, bendice las prédicas que viene a continuación. Ahora te quiero pedir que sanes, por favor, por tu misericordia, por tu amor y tu voluntad, a los enfermos, debilitados. Cuides a los que están en diferentes situaciones, quizá de viaje o peligros. Señor, los libres de peligros. Ayuda a tus hijos, Señor. Bendice a tus hijos. Todo esto, Padre, oro en Jesucristo mi Señor. Amén. Ocupen sus lugares, amados hermanos. Hola mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Veo por ahí algunos rostros con sueño, pero el gozo, mis hermanos, tiene que ser más que el sueño y el cansancio que tenemos, porque regularmente los domingos nos levantamos un poco tarde porque aprovechamos a descansar, pero damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de estar aquí en su bendita casa de oración. Y bueno, hermanos, hoy en este domingo de resurrección, donde estamos celebrando la resurrección de nuestro Salvador, tenemos visitas. En estas filas de acá nos visita nuestro hermano Jairo y nuestro hermano Rafael. Bienvenidos sean a la casa del Señor.
En esta fila de enfrente nos visita Mariana y Dina. Bienvenidas sean también a la casa del Señor. Y por estas filas nos visita Tairi y nuestra hermana Sofi, que está con nosotros. Bienvenida seas, Sofi, a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, como decía, hoy es el domingo, por decirlo así, el domingo más especial para el cristianismo. Porque hoy, mis hermanos, estamos celebrando la resurrección de nuestro bendito Salvador, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y para hablar de esto vamos a Marcos capítulo 16, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 16 y vamos a leer, bueno, lo voy a hacer del versículo 1 al versículo 8. Marcos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mis hermanos, hace ya algunos años, una persona muy inteligente, a la cual aprecio mucho, me hizo dos preguntas muy buenas, muy inteligentes. Y la primera fue: Víctor, ¿por qué crees que el cristianismo es la religión verdadera? Primer pregunta. La segunda: porque si tú estuvieras en otra parte del mundo donde un líder, aparte de Jesucristo, es el líder más prominente, ¿qué te asegura de que tú no creerías en ese líder? ¿Qué haría diferente a Jesucristo, a ese líder, para no seguirlo? Y la verdad, mis hermanos, que las dos preguntas fueron muy buenas, demasiado buenas. Y por más, mis hermanos, que pensaba en versículos de la Biblia y se me vinieron un montón de respuestas a la mente, la única respuesta y la más poderosa es la resurrección de Jesucristo. Eso hace diferente al cristianismo y hace diferente a Cristo a todos los demás líderes religiosos. Porque, mis hermanos, Buda está muerto y sus restos están en ese lugar. Mahatma Gandhi está muerto y sus restos permanecen en ese lugar. Alá está muerto también, mis hermanos. Y todos estos líderes están muertos y sus cuerpos entre nosotros. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Solamente Cristo está vivo. Solamente Jesús se ha levantado de entre los muertos. Y eso es lo que hace especial a nuestro Salvador. No hay nadie como Él. Mi hermano, mi hermana, alrededor del mundo, muchos cristianos nos se han estado reuniendo desde las primeras horas de esta mañana para celebrar que Él ha resucitado. Y no solo ha resucitado, sino que también su resurrección nos lleva a nosotros a celebrar la nuestra. Porque como decía nuestro hermano hace algunos minutos, hoy hemos resucitado espiritualmente, pero algún día también lo haremos corporalmente
cuando Él se manifieste para llamar a su iglesia y estar juntos por la eternidad. Así que en esta mañana meditaremos bajo el tema titulado Aleluya, el Señor ha resucitado. Aleluya, el Señor ha resucitado. Y estos 8 versículos los he dividido en 3 puntos mayores. Y el primer punto lo encontramos del versículo 1 al versículo 3. Y ese punto número 1 es una fe inquebrantable de un grupo de mujeres que, mis hermanos, seguían al Señor incansablemente hasta el último día, incluso hasta la tumba. Versículo 1 al versículo 3, dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Mis hermanas, mis hermanos, estas mujeres que fueron al sepulcro de Jesús eran un grupo de mujeres que habían ayudado el ministerio terrenal en Galilea de nuestro Señor Jesucristo. Mujeres fieles, mis hermanos, que se habían mantenido fieles al Señor aún en su crucifixión. Porque todos aquí sabemos que cuando Jesús fue a la cruz, todos los hombres, todos los apóstoles le abandonaron. No era fácil identificarse con ese hombre que había sido crucificado. Noten en Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Vamos a leer algunos pasajes y vamos a ver que todos habían abandonado al Señor. Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y cuando hubieron cantado el himno y salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca te abandonaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pregunta, mis hermanos: ¿abandonaron al Señor, sí o no? Por supuesto que sí. En el momento de su detención, el Señor quedó totalmente solo. Sus apóstoles salieron huyendo, y era normal porque no querían perder su vida. Mis hermanos, y estas mujeres, el primer día de la semana, después del día de reposo, sin importarles nada, ellas iban a ver la tumba de Jesús. Eso habla, mis hermanos, que estas mujeres tenían una fe inquebrantable y un amor por su Señor, que no les importaba el peligro y las implicaciones que podían tener para su vida. Noten lo que dice el versículo 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. De muy de mañana puede ser entre las 5:30 de la mañana y las 6:10, cuando el sol comienza a salir. Y aquí nosotros en Tapachula, que tenemos mucho sol, así como estos meses, el sol empieza a salir a las 5:30, 5:30 y tantos, ya el sol comienza a verse. Bueno, algo así era aquel día, aquel primer domingo, que las mujeres fueron a ver a Jesús. Y ahora quiero que noten, mis hermanos, que ellas iban para ungir un cadáver. Ellas iban para ungir un cadáver. Ellas nunca imaginaron encontrarse al Señor resucitado. Ellas no se imaginaron. Noten que dice que ellas llevaban especias para ungir el cuerpo, y en el camino, en el versículo 3, ellas se empiezan a cuestionar. Se empiezan a cuestionarse a sí mismas y dicen, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas dijeron: vamos a ver al Salvador,
Vamos a ver a nuestro Señor, vamos a ungir su cuerpo, vamos a darle una digna sepultura. Es lo que ellas pensaron. Vamos a demostrarle amor hasta el último a nuestro Salvador. Él nos hizo bien, Él anduvo con nosotros y ahora nosotras no le abandonamos y ahora vamos a ungir su cuerpo. Estas mujeres fueron fieles, pero cuando iban en el camino dijeron: pero somos puras mujeres y en ese lugar hay una gran piedra. Y en ese lugar hay una guardia romana. Y por si fuera poco está el sello de Roma. Si nosotros violamos aquello, la guardia romana nos quitará la vida, sin importar que seamos mujeres. Porque, mis hermanos, los fariseos y los escribas, que fueron los más grandes acérrimos enemigos del Salvador, dijeron de él lo siguiente. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Noten, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mis hermanos, era imposible que aunque los 11 apóstoles fueran a intentar remover la piedra, no se iba a poder, porque ya había una guardia romana. ¿Y saben quién era el mejor ejército, el mejor equipado en aquellos días? El ejército romano. Era como que si hoy, mis hermanos, el ejército estadounidense estuviera cuidando cierto sector y con las mejores armas y tecnología que hay, y un grupo de cristianos de una iglesia X fuera a querer entrar a ese lugar, desarmarlos y salir como si nada de aquel lugar. Será algo imposible. Mis hermanos, aquellas mujeres que amaron y sirvieron tanto al Señor, iban a ver un cadáver. Y a pesar de que era un peligro estar en esa tumba, mis hermanas, ellas no dieron un paso atrás. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué movió a estas mujeres a entregarlo todo? ¿Qué movió a estas mujeres a ir y a exponer su vida al peligro de muerte? La respuesta es la fe, el amor y la gratitud que tenían por el Salvador Jesucristo. Punto número 2, segundo encabezado, lo encontramos del versículo 4 al versículo 5, y es que vamos a ver la tumba vacía. Versículo 4 al versículo 5. Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mis hermanos, la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Mis hermanos, estas mujeres vieron algo increíble. Ellas iban a ungir ese cuerpo ya sin vida, y de repente, mis hermanos, Dios comienza a obrar por medio de un ángel. Y ese ángel desciende, se hace un terremoto en aquel lugar, la piedra es removida y los guardias quedan totalmente perplejos, al grado de que parecían muertos totalmente. Mis hermanos, esto nos demuestra que nuestro Salvador había resucitado. Ahora,
Noten, mis hermanos, que la Biblia da muchas señales acerca de su muerte, todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, da muchas explicaciones. Todos los evangelios hablan de aquello, pero ningún evangelio habla de cómo el Señor volvió a la vida. No dice. Lo deja totalmente, mis hermanos, sin palabras. No dice que el Espíritu vino y tomó el cuerpo y Jesús volvió a la vida y que su cuerpo se transformó. No dice nada de aquello. Solamente dice, mis hermanos, que Jesús volvió a la vida. Mis hermanos, estas mujeres, al vivir esta experiencia tan peculiar, ellas se espantaron, dice el versículo 5, noten. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es normal que una persona, mis hermanos, que no está acostumbrada, y nadie está acostumbrada a ver los ángeles, y haciendo esto, y viendo que el cuerpo no está, el espanto entre por el cuerpo y se apodere de estas mujeres. Mis hermanos, estas experiencias son muy peculiares y Dios le permitió a este grupo fieles de mujeres experimentar todo aquello aquella mañana. Mis hermanos, todo lo que estas mujeres vivieron y pasaron aquella mañana no es fácil de vivir y tampoco fácil de digerir. Pero aquí va el tercer punto, y esto es la parte más importante tanto para ellas como para nosotros. Y el tercer encabezado es un mensaje glorioso. Un mensaje glorioso. Versículo 6 al versículo 8. Mas él les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y noten lo que dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Mis hermanos, el Señor había resucitado como él lo había dicho una y otra vez en su ministerio terrenal, que él sería entregado a las autoridades de la nación de Israel y que lo crucificarían, pero que al tercer día él resucitaría. Y eso, mis hermanos, de que él resucitaría, tiene todo que ver con las Sagradas Escrituras. Porque el Evangelio y la resurrección de nuestro Salvador es explicado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, cuando dice lo siguiente: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En pocas palabras, mis hermanos, Dios había resucitado y la encomienda de estas mujeres era ir y anunciar ese mensaje primeramente a los apóstoles, pero en especial a Pedro, porque él dice, y es muy claro cuando dice en el versículo 7: id y díganle a sus discípulos y a Pedro. Pero ¿por qué dijo de Pedro esto? Porque Pedro le había negado. Y Pedro se había convertido a lo largo del ministerio del Salvador en uno de los líderes entre los apóstoles. Él era importante en aquel grupo y Dios sabía que le iba a usar grandemente para llegar primeramente al pueblo de Israel. Y ya después Jesús iba a tomar a Saulo, el apóstol Pablo, para llegar al mundo gentil, a nosotros. Y mis hermanos, ¿esto qué nos demuestra? Que Dios es nuestro Salvador, un Dios de segundas oportunidades. Hoy, mis hermanos, que el Señor ha resucitado, Él dice tu nombre, dice: dile a mi hijo tal, dile a mi hija tal, que he resucitado y que es necesario que me sirva y que me siga. Eso es algo importante, mis hermanos,
Porque todos los cristianos en algún momento de nuestras vidas pecamos, nos debilitamos y no queremos seguir más. Y eso le había pasado a Pedro. Pero hoy el Señor, al resucitar, está llamando a su iglesia diciendo: comunidad de la gracia, estoy vivo y quiero que me sirvan. Quiero que prediquen, quiero que este mensaje lo vivan, lo modelen y lo enseñen. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, que perdonó a Pedro su falta en medio de la adversidad y lo usó grandemente. Mi hermano, mi hermana, hoy en medio de la resurrección de nuestro Salvador, Dios nos pide que nosotros proclamemos, que nosotros le sirvamos como Él nos los ha pedido desde el primer día en que venimos a sus pies. Mis hermanos, la misión de estas mujeres en aquella mañana era ir, decirle a los apóstoles y luego anunciar el mensaje que Jesús había resucitado. Mis hermanos, esa misión de proclamar hoy en el siglo XXI sigue siendo la de usted, la de usted, la de usted y la mía, que Cristo ha resucitado y que Cristo es el único que tiene el poder para salvar. Jesús es el único, mis hermanos, que tiene el poder y la autoridad para salvarnos. Mis hermanos, no hay mensaje más importante para el hombre, para la mujer en este mundo que escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día y que está dispuesto a darnos salvación a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Como dijo el Señor, solamente cree y verás la gloria de Dios. Mis hermanos, hoy nosotros tenemos que entender y decirle a las personas que el género humano tiene problemas con la justicia divina de Dios y que ese problema solo es solucionado por la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Mi hermano, mi hermana, recuerda la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, 6 implicaciones que nos deja la resurrección de nuestro Salvador. Número 1, y la más importante en este momento: no hay nada más que añadir ni que quitar para satisfacer la justicia de Dios, que ya fue satisfecha, mis hermanos, por el sacrificio y la resurrección de Jesús. No hay nada más que tú hagas para que seas más salvo o más hijo de Dios. No hay nada. 2, debemos de creer y descansar en la obra de Cristo, porque es nuestra ancla. 3, solamente Jesucristo ha vencido a la muerte. Solamente Jesucristo, porque las otras resurrecciones que habla la Biblia volvieron a morir para siempre. Están en la tumba, pero Jesús es el único que ha vencido la muerte. 4, nosotros también en algún momento de nuestras vidas vamos a vencer la muerte de manera física. Algún día nuestros cuerpos se levantarán dentro de la tumba cuando Jesús se manifieste por su iglesia. 5, debemos de ser fieles, de servir y de proclamar las buenas nuevas de salvación. 6, mis hermanos, necesitamos la ayuda y el poder de Dios, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para ser fieles a Dios
hasta el último día que estemos en esta tierra. Mis hermanos, que Dios nos ayude y que el gozo de Dios esté en nuestros corazones para gozarnos en que nuestro Salvador ha resucitado y que algún día nosotros también volveremos a la vida de manera física cuando Él se manifieste por su iglesia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado, Padre bendito, tu resurrección y las implicaciones que tiene para nosotros, para nuestras familias y para nuestra iglesia. Señor, te pedimos que nos ayudes. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a guardar y a poner por obra tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.